Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un placer estar de nuevo para compartir con cada uno de ustedes una pequeña enseñanza esta mañana, y pues la cual yo le he titulado El fundamento de la fe cristiana, y espero pues que sea para cada uno de nosotros de suma bendición y de edificación, porque este es el propósito de las enseñanzas, para que aprendamos a fortalecer nuestra fe, para que aprendamos a ejercitar nuestra fe, para que aprendamos a vivir conforme a los parámetros divinos, que es la voluntad del Señor. Amén. Y pues quisiera comenzar con una pequeña oración para encomendarnos al Espíritu Santo, que sea Él a través de su siervo desglosando esta pequeña enseñanza conforme a su voluntad, para que podamos ser edificados según nuestra necesidad espiritual. Amén. Padre Santo, te doy gracias por esta hermosa mañana que nos has permitido estar aquí, y queremos entregarnos en tus manos, para que seas tú, Padre Bello, a través de tu Santo Espíritu, dándonos la guianza y la iluminación para poder, Padre Santo, conforme a tu voluntad, impartir esta pequeña enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como bien había dicho, queridos hermanos, la he titulado El fundamento de la fe cristiana. Amén. Y pues antes de concluir con esta pequeña enseñanza, yo he querido presentar este tema de la fe cristiana por tratarse de un asunto de vital importancia para todos aquellos que están interesados en el estudio de la Biblia, en el estudio de las Santas Escrituras. Amén. La fe es un don que Dios nos da. Es una virtud que implica certidumbre, implica confianza y seguridad. La fe nos hace creer en algo que existe o que se va a llevar a efecto en efecto. Aunque la razón de su existencia o el modo de su realización estén fuera del límite de nuestra comprensión. De eso se trata la fe, por eso es que es vital, por eso es que es fundamental comprender bíblicamente el asunto del tema de la fe, hermanos, porque hoy día se nos ha enseñado, se nos enseña o se sigue enseñando una fe ciega, una fe no bíblica, una fe fundamentada en ideas humanistas y no en fundamentos bíblicos. Que si uno le pregunta a un cristiano sobre la fe, pues vamos a seguir repitiendo la misma cosa que nos han venido enseñando, pero en verdad son cosas que repetimos que no son fundamentalmente bíblicas, no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y por eso muchas veces no recibimos lo que deberíamos de recibir, no actuamos como deberíamos de actuar. ¿Por qué? Porque tenemos los conceptos bíblicos mal entendidos, se nos ha enseñado incorrectamente. La fe es un factor fundamental para todo creyente, principalmente
voy a poner así, es un factor fundamental principalmente para los cristianos. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible concebir el cristianismo sin que se tenga en cuenta esa fe viva. El tema de la fe, hermanos y hermanas, es importante entenderlo al pie de la letra, como el Espíritu Santo lo inspiró. Porque si nosotros lo seguimos practicando, si seguimos practicando nuestra fe incorrectamente, nosotros no vamos a recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos y vamos a estar actuando incorrectamente, y todo es debido por el modo o la manera que se nos ha enseñado acerca de la fe. La fe se demuestra mediante la práctica de las obras que dan evidencia de ella, tal como lo concibe el apóstol Santiago en su epístola en Santiago 14:26. Ahora bien, hermanos, debido a que la misma fe es fundamental para todo creyente, es muy importante que se tenga una convicción bien definida, por decirlo así, acerca de la fe cristiana, la cual tiene su origen y fundamento en las evidencias de las manifestaciones de Dios a su pueblo, reveladas en las Santas Escrituras, que es la Biblia. Amén. Y pues, para que se entienda mejor lo que estamos tratando de decir o lo que estamos tratando de expresar, vamos a citar algunos pasajes relacionados con hombres que tienen una marcada trayectoria de fe, según el relato histórico de las Sagradas Escrituras. Y quiero pues que consideremos los siguientes pasajes. Y vamos a comenzar vamos a tocar unos versículos relacionados con Noé, lo cual se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13 hasta el 22, lo cual se expresa de la siguiente manera: y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de goper. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y dice el versículo 17: y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y qué hizo Noé, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Dice la Escritura: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo quiero que vaya prestando atención. Noé no se inventó el arca, Noé no se inventó la historia de que va a venir un diluvio, porque acordémonos, hermanos, que las citas bíblicas específicas que se hablan sobre la fe, si usted le pone atención o lo vuelve a leer cuidadosamente, se va a dar cuenta que se trata de cosas que no habían pasado nunca en el mundo. Nunca había llovido
Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a leer cuidadosamente lo que estamos leyendo cuando venimos al descubrimiento de la Escritura, cuando venimos a estudiar el texto bíblico. Nunca había llovido. Por eso es de que la gente catalogaba a Noé como loco, porque estaba hablando de algo de que nunca había sucedido. Es como cuando hoy en día nosotros los cristianos le hablamos a la gente de los últimos tiempos, que ya se acerca la segunda venida de Cristo, y nos catalogan como locos. Lo mismo le pasó a Noé. Pero Noé le creyó a Dios, porque fue Dios quien le dio la información de lo que iba a pasar. Yo quiero que vaya entendiendo, para que usted vaya practicando su fe correctamente, porque la fe no es algo de que yo me tengo que inventar, algo de que alguien se inventó y que yo le tengo que creer. No, la fe es vivir conforme a lo que Dios le diga a usted, que usted diga, que usted haga y que usted viva. Y acuérdese de que la Biblia dice de que nadie ha visto a Dios jamás. A Dios se nos fue presentado a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Déjeme decirle algo. Noé jamás se hubiera sometido a construir un arca como aquella bajo circunstancias tan rigurosas, predicando el porvenir de un diluvio inconcebible para la humanidad de aquella época, porque nunca había llovido. Si Noé no hubiese percibido la voz de Dios, él no hubiera hecho la arca, él no hubiera transmitido ese mensaje a las personas de aquella época. Sabes que no fue algo que él se inventó, hermano. La fe no se inventa. La fe se nos da como regalo de Dios, para que nosotros aprendamos a vivir conforme a los parámetros de Dios. Y a donde nosotros encontramos todos esos parámetros de Dios para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios es en la Santa Biblia. Dios le habló audiblemente a Noé y le dio órdenes acerca de todo lo que tenía que hacer, obrando además en su corazón de la manera que únicamente Él sabe hacerlo, para convencer al hombre y llenarlo de esa fe gloriosa. Es importante entender estos parámetros para que nosotros podamos vivir, porque acuérdese que la Biblia dice que el justo vivirá por fe, pero la gente se ha empeñado de estar enseñando una fe falsa. Cuando la Biblia nos dice que el justo vivirá por fe, quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que vivir conforme Dios nos esté diciendo, o nos diga, o nos ha dicho que nosotros tenemos que vivir. Y donde nosotros encontramos esa información, no es una información inventada, la encontramos únicamente en la Santa Biblia, en la Santa Escritura, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme Dios nos los dice a través de su palabra. Eso significa cuando Él dice en su palabra que el justo vivirá por fe. Ahora quiero hablar sobre nuestro patriarca y hermano Abraham, la cual se encuentra la porción bíblica en el libro de Génesis, capítulo 12, y los versos desde el 1 al 14, en lo cual se expresan de esta manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré en ti una nación grande, y bendecirte, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham, ¿qué hizo? Fue y hizo como Jehová le dijo. Y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Acuérdese que Abraham es constituido el padre de la fe, hermano. ¿Por qué? Y quiero otra vez enfatizar en esto para que clarifiquemos esos temas de la fe y usted pueda ordenar su fe espiritual, la cual Dios le ha dado para vivir conforme a su voluntad. En aquellos tiempos de Abraham, hermanos, se vivía conforme a cada quien le parecía bien. Habían dioses, eran una gente idólatras, no conocían al verdadero Dios, tenían ídolos para todo, tenían ídolos para la lluvia, ídolos para la fertilidad, ídolos para esto, ídolos para aquello. O sea, de que en esa época todo estaba dado vuelta. Pero Dios se agradó en Abraham y Dios le habló a Abraham audiblemente y le dijo: vete de la casa de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hermano, es importante entender eso, porque si usted mira y se da cuenta cuidadosamente leyendo el texto bíblico, usted va a descubrir de que Abraham no se inventó, Abraham no se levantó una mañana y dijo: ¿saben qué? Siervos míos, alisten todas sus cosas y nos vamos de aquí y vamos a tener que llegar a una tierra, a un lugar. No, Dios le dijo: haz esto, haz aquello. Por eso yo estaba diciendo que cuando el Señor nos dice de que nosotros, los que somos justos, vamos a vivir por medio de nuestra fe, quiere decir eso, hermano, que no tenemos que vivir conforme nos dice el Señor en su palabra. Eso es vivir por fe. Así como Lot no se inventó aquello de construir el arca y que va a venir un diluvio, no, tampoco Abraham en este particular, ya iba a decirlo en inglés, en this particular case, o en este particular caso, Abraham, tampoco Abraham se hubiese expuesto a una aventura tan sacrificada y peligrosa como la que emprendió. Solo hay que usar el sentido común. De no haber sido por la manifestación tan inspiradora y clara de Dios. Clara y detallada, podemos decirlo, que él recibió directamente de Dios, hermanos. Por lo que su obediencia al mandato divino le permitió alcanzar un grado superior de fe y mayores evidencias del poder de la bondad del Ser Supremo, que es nuestro Creador, nuestro Dios. De tal manera que ha sido llamado bíblicamente el Padre de la fe, en quien se han cumplido a cabalidad cada una de las palabras recibidas en aquella memorable revelación. Hermano, la fe no se inventa. Vivir por fe o cuando usted utiliza su fe no es que no. Dios es un Dios de orden, hermano. Y lo que a nosotros nos ha pasado es que Dios nos dice que tenemos que aprender a escuchar y a prestar atención. Entonces se lo dijeron a Saúl cuando él desobedeció el mandato de Dios. Y hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos siguiendo ese patrón equivocado de Saúl, no estamos prestando atención. Tenemos que prestar atención al texto bíblico, a que Dios nos está diciendo. Por eso es de que usted está mirando este cristianismo que se vive ahora, que es un cristianismo a medio palo, es un cristianismo liviano. ¿Por qué? Porque no está centrado verdaderamente en lo inspirado por el Señor.
Y los cristianos de hoy en día nos hemos vuelto perezosos, que no nos gusta escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine. No tenemos que, porque lo que se nos enseña ahora son cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, que nos dice que tenemos que decirle al Espíritu Santo que venga y que nos ayude. Si el Espíritu Santo ya está en nosotros, la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo no tengo por qué estarle diciendo al Espíritu Santo, ven y apodérate de mí, o dame más, o fluye, si ya está en mí. Lo que yo tengo que aprender es a utilizar esas herramientas que Dios me ha dado, que Dios ya me dio, para yo poder vivir conforme a su voluntad. Y yo sé de que uno de los problemas, o el problema principal hoy en día, es de la manera como se nos está enseñando equivocadamente. Hermanos, es hora que despertemos, porque sabe que la salvación es individual. No sea de que en aquel día usted se despierte pensando que va para el cielo y se va a encontrar en el infierno. Pero eso va a ser por su culpa. Hay que despertemos, hermano. Tenemos que tener nosotros ese anhelo de querer conocer a quien nosotros le estamos sirviendo. Porque nadie le puede servir bien a alguien que conoce mal. Para servirle mejor al Señor tenemos que conocerlo bien. Y para conocer al Señor, uno de los factores para conocerlo es por medio de su palabra, que es el factor primordial. Que Él nos ha revelado su mente, sus pensamientos, sus planes para con nosotros. Tenemos que anhelar esas cosas. Amén. Ahora pues quiero tocar el ejemplo también de nuestro hermano patriarca Moisés, el cual podemos encontrarlo en el libro de Éxodos, el capítulo 3, en los versículos del 1 al 10, lo cual nos dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y apareciéndole el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamó Dios a Moisés en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Jehová Dios: no te acerques acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues tengo conocidas sus angustias. Dios conoce tus angustias como también conoce las mías. Y he decidido, o he descendido, o he pensado, o he querido librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Dice el verso 10. Ven por tanto ahora, y te voy a enviar al faraón para que le digas, o para que tú, estoy ya agregando un poquito para ponerle un poco de saborcito a la cosa, para que tú saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.
para que tú saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés no se inventó nada. Dios es que le está dando la información. Quiero que vaya prestando atención. Y dice Éxodos 4, 1 al 7. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán. Vaya a prestar atención. Ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. ¿Está siguiendo la escritura? Él está haciendo exactamente lo que Dios le está diciendo que haga. Él no se está inventando nada. Dios le dijo: ¿qué tenés en tu mano? Él le dio una vara. Dios le dijo a él: tira esa vara al suelo. Y él echó la vara al suelo, puso la vara en el suelo. ¿Y qué pasó? Que esa vara se convirtió en culebra y Moisés huía de ella. Entonces Dios, Jehová, dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Vaya acatando las instrucciones. Por la cola, no le dijo por la mitad, le dijo por acá, por la cabeza, no, por la cola. Y él extendió su mano y tomándola por la cola, la vara de Moisés, que se había convertido en culebra, se volvió a convertirse en lo que había sido más antes, una vara. Mire qué tremenda lección le está dando Dios a Moisés. Así también nosotros deberíamos de aprender esa lección para poner en práctica nuestra fe correctamente. Y le dijo Dios: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más a Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Yo, hermano, como yo he dicho en el principio, que cuando Dios nos dice: mas el justo por la fe vivirá, o mas mi justo por la fe vivirá, no es algo que nosotros tenemos que inventarnos. Se nos ha enseñado incorrectamente. Por eso le dije que eso se refiere, significa que nosotros tenemos que vivir conforme el Señor nos instruya a través de su palabra. Estos varones que nosotros, la historia de estos varones que hemos leído, si usted está prestando atención cuidadosamente, se va a dar cuenta de que ellos no se inventaron nada. Ellos solo estaban siguiendo las instrucciones de Dios, y como ellos estaban siguiendo las instrucciones de Dios, Dios los esa palabra siempre se me olvida, ¿cómo decirla? Los ay, Dios mío, estoy pensando en esa palabra, quiero decir la palabra correcta, no sé por qué siempre se me olvida, pero voy a dar un ejemplo para en lo que el Espíritu me trae esa palabra correcta para atrás. Voy a dar un ejemplo. Hoy en día, hermanos, hay personas que vienen ok, ellos tienen un deseo que no es que sea malo, no es que sea pecado, un deseo de tener una iglesia,
de querer ser jefes, porque hoy en día pues eso es lo que se creen los pastores. Tienen la idea equivocada de pastores que piensan que el pastor es el jefe, que el pastor no. Nadie es jefe. En el Señor todos somos siervos. Entonces hay personas que quieren como impresionar no sé quién, no sé si a Dios, no sé qué, y abren iglesias. Y Dios no les ha dicho a ellos que hagan esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene el primer mes para pagar la renta, no tienen para pagar la luz, no tienen para pagar los biles del mentado templo, de nada. Y comienzan ellos a ponerle más cargas a la congregación, a querer saquearlos, a quererles robarle la congregación, y le hacen pensar que lo están haciendo para Dios. Déjeme decirle, no, cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a sostener, Dios te va a proveer para esas necesidades que tú necesitas para echar en marcha las cosas de Dios. No hay necesidad como hoy en día de estarle metiendo miedo a la gente, de estar mal informándole a la gente, diciéndole a la gente, que usted le cuesta sacrificarse, dar para Dios esto, dar para... Hermano, cuando Dios quiere que se haga algo, Él pone ese querer como el hacer en los corazones de las personas, y las personas no necesitan que venga un mentiroso a mentirles para ellos aportar para la obra del Señor. Así como Noé, así como Abraham, así tampoco Moisés hubiese comparecido ante el rey de Egipto para exigirle que dejase salir de su tierra a un pueblo esclavo, si no hubiese tenido de Dios pruebas tan evidentes como las que el Señor le mostró en el monte Horeb, lo que le permitió sacar al pueblo, obrando grandes señales y prodigios por medio de la fe que de él había recibido. Nosotros tenemos que asegurarnos que antes de hacer algo, hermanos, que estamos dentro de la voluntad de Dios, porque no se trata de que lo que estamos haciendo no es malo, no es pecado, no se trata de eso. Se trata de darle el lugar que Dios se merece y nosotros reconocer nuestro lugar. Yo no puedo venir a inventarme algo y pensar de que Dios tiene que sostenerme si Dios no me ha mandado a hacer nada, si Dios no me ha mandado a decir nada. Yo no tengo por qué ir a decir, como muchos salen por ahí, que Dios me dijo, que el Espíritu me dijo, y la vida de esas personas es una vida tan desordenada, en su casa no hay orden. Estoy hablando del orden bíblico, que salen ahí que el Espíritu Santo, pero ¿por qué el Espíritu Santo no les dice nada a ellos personalmente? Porque a ellos soy que primeramente a ellos es que el Espíritu Santo les tiene que hablar antes de ellos ir a promulgar lo que supuestamente el Espíritu Santo dice, porque tienen que haber evidencias, como aquí estamos hablando, evidencia de que en verdad el Espíritu Santo le dice, yo tengo que ver evidencias en ti, que en verdad Dios te habla a ti, pero tú no me puedes venir a decir a mí que Dios te dijo. Yo estoy mirando que tu vida es una vida desordenada. No, hermano, eso no trabaja así. Sigamos con el tema. Entre muchos de los ilustres personajes de la fe relacionados en la historia sagrada de las Santas Escrituras, hemos elegido a estos 3 personajes, porque hay más, pero solo escogí 3 grandes hombres de Dios, de los cuales podemos tomar ejemplo para demostrar sobre la base de sus experiencias y actitudes los principios de la fe cristiana. Hermanos, si nosotros aprendemos a practicar la fe ordenada bíblica que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, hermanos, es ahí donde vamos a comenzar a mover montañas. Pero con esa fe equivocada,
esa información de esa fe equivocada que nos ha enseñado, no vamos a mover pero ni un palito de fósforo, porque no se trata de inventar, se trata de seguir los reglamentos de Dios. Estos tres personajes que nosotros acabamos de leer, ellos tienen un récord brillante en la historia de la fe. Sin lugar a dudas, conocían estos personajes de Dios por medio de la tradición oral. Pero a ninguno de ellos se le habría ocurrido llevar a cabo actividades semejantes a las relacionadas en estos pasajes bíblicos que leímos, simplemente por sus propias ideas, sino que sus decisiones estuvieron fundamentadas en la convicción que recibieron a través de grandes revelaciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es esta, hermanos y hermanas, es esta la fe que a través de los tiempos ha germinado en el corazón de los verdaderos hijos de Dios, la que hizo posible que Moisés extendiera su vara sobre el Mar Rojo, tal como se lo ordenara el Todopoderoso, y que las aguas se dividieran para que su pueblo pasara la mar en seco, mientras que sus perseguidores perecieron como ahogados. Fue esta fe la que hizo posible que los tres jóvenes hebreos aceptaran ser lanzados en un horno de fuego ardiente, de donde salieron como ilesos, antes que adorar a un falso Dios figurado a través de una estatua de oro. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel 3, a los capítulos del 1 al 27. Fue esta fe el potencial que recibió el profeta Daniel para someterse a ser echado en el foso de los leones, de donde salió sin recibir daño alguno, antes que dejar de adorar al único Dios verdadero, según Daniel capítulo 1, versos del 1 al 7. Es la misma virtud que hizo posible que muchos otros hombres de la historia bíblica se lanzaran a la conquista de grandes éxitos y resultaran victoriosos, porque la fe de estos hombres no estaba fundada en simples creaciones de la mente humana, hermanos, como la de otras religiones, sino en la evidencia de hechos reales y convincentes que han constituido o que han consistido siempre en grandes manifestaciones de Dios a los hombres. Qué importante es entender esto, hermanos. Qué importante es entender esto, para que vivamos una fe ordenada, la cual el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir, para que seamos bendecidos primeramente, porque nosotros tenemos que ser bendecidos para ser bendición para otros. Pero muchos andan por ahí diciendo: ¿y cómo vive usted? Yo todo es bendecido y en victoria, y están pues más pobres y derrotados que no sé qué, pero como andan repitiendo lo que aquel dijo. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en lo que ellos profesan. Hermano, si usted dice que es cristiano y usted dice que es seguidor de Cristo, hermano, usted tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios vital, hermano,
que cuando usted dice algo, usted lo está diciendo porque usted sabe lo que está diciendo, pero hoy en día decimos cosas que ni entendemos ni sabemos, la decimos porque la repitió, porque la escuchamos que lo dijo el mentado apostolito aquel, el mentado profecita aquel. No se trata de eso, se trata de su relación personal con el Señor, con su escudriñamiento en la palabra del Señor, con usted, con lo que el Señor le ha revelado a usted, hermano. Por eso es que esta gente preferían, hermanos, o prefirieron estas cosas que ser echados. Daniel dice al foso de los leones, aquellos 3 jóvenes fueron echados al horno ardiente. No era por guasa, no, por el conocimiento que ellos tenían de su Dios. Por eso se ha dicho siempre que si los hombres en tiempos de Cristo no hubiesen percibido los milagros y señales que Él, en presencia de muchas personas, tampoco hubiesen creído que Él era el ¿qué? El enviado de Dios. No hubiesen tenido fe en sus palabras. Más para culminar con las evidencias de su procedencia divina, después de haber muerto, ¿qué pasó? Él resucitó al 3er día, como les había dicho antes, y les apareció en varias ocasiones, dice las Escrituras, dándoles mandamientos hasta que ascendió al cielo en presencia de ellos. Ellos lo vieron cuando Él se fue para el cielo. ¿Cómo esa gente no iban a tener esa fe? Esa gente tuvieron una relación personal con Jesús, que era el mismo Dios. Esa gente no podían dejar de hablar de lo que tenían que hablar, porque ellos habían visto lo que habían visto. ¿Qué hemos visto nosotros, hermanos? ¿Qué evidencia tenemos? Si nosotros buscamos a Dios porque nosotros pensamos de que con Dios pues no nos va a pasar nada malo, no vamos a sufrir. Imagínense qué información tan errónea que tenemos, si la Biblia nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Jesús, que Él ha vencido al mundo. La Biblia nos dice que a través de tribulaciones, dice, vamos a llegar al cielo. Dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor, que tiene que pasar por tribulaciones. Se nos ha venido predicando y enseñando un evangelio equivocado, y espero de que esta enseñanza nos haga recapacitar, porque esto es personal. A cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir qué es la verdad o cuál es la verdad de Dios, y si nos empeñamos en quererla encontrar, Dios nos las va a revelar. Amén. No obstante, uno de sus discípulos, quien no estuvo presente en la primera ocasión en que el Señor se les apareció estando juntos los otros, se expresó diciendo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Muchas personas utilizan ese versículo de una manera negativa, pero no voy a tocar ese tema porque ese es otro tema. Pero si usted se pone a pensar en lo que dice ese versículo en Juan 20:25 y le pide iluminación al Señor, usted ahí va a descubrir mucha vitamina espiritual que lo va a fortalecer y le va a hacer abrir sus ojos para no caer en manos de charlatanes que andan ahí diciendo que son esto y no son aquello. No, tenemos que dar evidencia, tenemos que ver evidencia. No me vengan a decir ustedes, no venga usted a decirme que es enviado de Dios y no miro evidencia. La Biblia dice que somos la luz de este mundo, la sal de la tierra. O sea, de que tiene que ver una evidencia, tiene que ver una señal en que en verdad usted es servidor del Señor, que usted es enviado de Dios, no un charlatán. Tiene que haber evidencias. Sigamos con el tema. Sin embargo,
Cuando el Señor se le apareció y le mostró sus manos y su costado traspasado por la lanza, entonces creyó y dijo: Señor mío y Dios mío. Así dijo. Así dijo el discípulo ese. No voy a decir su nombre, todo el mundo sabe que es famoso el discípulo ese que, como digo, siempre dan una mala enseñanza sobre él. Así que le invito a que lea esa historia en Juan capítulo 20, versículo 25 en adelante. Bueno, digamos su nombre, pues el pobre Tomás. ¿Ah? Era necesario, hermano, toda cosa que pasó durante la vida de Jesús en esta tierra era por un propósito, para que nosotros muchas veces queremos explicar las cosas de Dios en la carne, y la Biblia dice que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Entonces por eso digo, que tú eres como Tomás, que tenés que ver para creer. No nos equivoquemos, porque acuérdese de que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, él es número uno para darle vueltas a las palabras, para que nosotros malentendamos lo que Dios quiere que nosotros entendamos bien. ¿Para qué? Para que nosotros no recibamos la información correcta de lo que Dios nos está tratando de decir. Amén. Espero que a través de esta exposición realizada, los hermanos que van a estar viendo, que van a tener el privilegio de ver esta enseñanza, hayan podido comprender que la fe cristiana no está basada en simples creaciones de la mente humana, como la fe de otras religiones, sino que sus principios y fundamentos están basados en hechos y evidencias reales. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y son estas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, son estas las razones que hicieron que la fe de aquellos discípulos se agigantara en tal extremo que ni las más encarnizadas persecuciones de aquellos tiempos, ni la cárcel, ni las torturas, ni el martirio pudieron lograr que los cristianos se retractaran de tan gloriosa convicción. Yo quiero que notemos que en todos estos detalles se ponen en manifiesto tres elementos importantes, tres elementos esenciales concernientes a la fe. Primero, que la fe bíblica es creer en la verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Segundo, que esa virtud incluye la realidad total que comprende tanto el mundo visible como el invisible. Amén. Y tercero, para que esa fe sea genuina, tenemos que vivir de acuerdo con esa verdad en la que hemos creído. Así es la fe del cristiano, o así debería de ser la fe del cristiano. Ahora vamos a concluir el tema. Vamos a concluir de esta manera. De esta manera vamos a culminar la enseñanza, esperando que el mismo el mismo tema haya cumplido el objetivo de mi más noble propósito, que no es otro, hermanos y hermanas, amigos y amigas, sino que aquellos que desean aprender del Señor logren obtener un concepto básico acerca de la Santa Biblia.
que les ayude a confiar en ella con mayor seguridad, conociendo el origen divinamente inspirado de sus escritos, su carácter de permanencia eterna, el propósito divino de constituirla en un medio para instruir al hombre para toda buena obra, de iluminar su mente oscurecida por el pecado y enseñarle a hacer uso práctico de la oración. Y además de cómo comprender sus escritos sagrados, y que en ella se fundamenta la fe de todo aquel que se dice ser cristiano. Hermanos, con esto concluimos esta enseñanza. Espero que sea de bendición y de edificación para todos. Que Dios me los bendiga. Y de este lado, su hermano y servidor, el hermano Wilmer del Ministerio Casa de Oración. Padre Santo, nuevamente te doy gracias por este día, un día más que tú me regalas o que tú nos regalas, un día más que nosotros podemos presentarnos delante de ti para pedirte pues perdón por nuestro mal proceder. Un día más que queremos aprovechar para seguir buscando tu reino y tu justicia. Un día más para seguir viendo tu gracia operando en nosotros, tu amor, tu verdad y tu poder. Un día más para poder seguir creciendo en ti, en el conocimiento tuyo a través de tu palabra. Padre Santo, bendigo a cada persona que se va a tomar el tiempo de escuchar esta enseñanza y que lo haga cuidadosamente para que pueda absorber lo que tú quieres que cada uno de nosotros recibamos de ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima.